El día de hoy nos toca presentar esta temática muy interesante, titulada El aislamiento y el derecho de los otros. Evidentemente son todo enfocado a esta presente situación. Y bueno, en este caso la va a impartir mi compañero el maestro Román González. Él está adscrito al Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar el uso de la palabra para que pueda intervenir. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este tema, el aislamiento y el derecho de los otros. El hombre es una multitud solitaria de gente que busca la presencia física de los demás para imaginarse que todos estamos juntos. Carmen Martín Gaité es una filósofa y escritora española. Y pues bueno, esta frase resume lo que vamos a ver el día de hoy, cómo es necesario la presencia del otro. Debido a esta contingencia quizá no pueda ser en esa forma física a la que estamos acostumbrados, pero sí desde esa forma presencial y desde esa forma en la cual estamos acostumbrados. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Bueno, vamos a tomar una serie de acuerdos. Primero sería hablar en primera persona. Segundo, mantener su micrófono en mute. Levantar la mano o colocar el icono de preguntas si tienen, si quieren utilizar el uso de la palabra, ya sea para alguna aportación o algo de lo que ustedes quieran hablar. Y sobre todo, respetar las opiniones de las demás personas. Vamos a ver cuál va a ser nuestro contenido. Es el aislamiento, la soledad. ¿Qué efectos causa en nuestra salud esta parte tanto de aislamiento como soledad? Los derechos de los otros. ¿Qué estrategias podemos tener y agarrar como herramientas para enfrentar este aislamiento? La empatía, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos y las conclusiones. El objetivo general sería mostrar herramientas que ayuden a saber actuar y tener las mejores actitudes frente al aislamiento impuesto por la contingencia del COVID-19, reconociendo los derechos humanos del otro. Primero que nada vamos a ver qué es el aislamiento. Pues bueno, esto es una etapa que ahorita estamos viviendo debido a un estado de alarma decretado por todo el mundo. Se empezó a generar desde China y vimos cómo este aislamiento se tenía que presentar en todo el mundo y conforme fue avanzando la epidemia. ¿Qué es lo que tenía que hacer el ciudadano? Pues evidentemente aislarse, abstraerse un poquito de la realidad a la cual estábamos acostumbrados y si bien es cierto, a interrumpir esa comunicación que teníamos cara a cara y de persona a persona. Vamos a ver un poquito lo que es el distanciamiento social y pues es el distanciamiento físico como tal, que es lo que significa mantener una distancia, ahora muy bien llamada una sana distancia, que por lo menos debemos de tener 1,5 metros para evitar este contagio de este virus. Y vamos a ver por qué está tan difícil para sobrellevar esta situación del aislamiento, grupal. Y si ustedes, la familia se une, inclusive si llega a haber problemas, ¿qué es lo que pasa? Se hace una tregua. Se hacen treguas, se pone una tregua sana para poder sobrellevar esta parte de la enfermedad de nuestro familiar. En este caso, y por esta situación, el aislamiento representa la primera crisis. Esta porque inicia con la separación del grupo que nos podría cuidar. Y en esta primera crisis, evidentemente, se nos aísla de nuestros familiares, no están para acompañarnos. Y esto es una situación que sí llega a molestar y llega a ocasionar cierta incertidumbre. Además, desde la familiar se enferme de COVID, porque está... Una disculpa, tenemos algunos problemas con el internet de mi compañero.
se está trabando un poquito. ¿Ya te recuperamos, Román? ¿Nos escuchas bien? No, tiene Sí, creo que algunos... sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Ok. Bueno, entonces estábamos que en la parte del aislamiento representa una crisis. Esta crisis se vive porque no, se está cortando bastante la... evidentemente no habrá quien nos... ¿No? A ver, ya, me parece que ya quedó. A ver, permíteme, voy a ver si apagando mi cámara. Permítanme, por favor. Creo que ya quedó. Entonces, estamos en la parte del aislamiento y pues indudablemente esto implica cierta crisis. Y aquí es donde hay una segunda crisis. La primera es cuando se nos aísla, tanto de la persona enferma como de la persona que nos podría cuidar. Y la segunda crisis es una crisis de incertidumbre, porque comenzamos a desconocer cómo está nuestro paciente o cómo está nuestro familiar, o inclusive cómo están nuestros vecinos o nuestros padres, si es que estamos aislados en distintas casas. Una vez arrebatados y separados de quienes nos ama, pues evidentemente sufrimos un dolor físico. Y aquí es donde entra una tercera culpa para nuestra cultura, el por qué nos está pasando esto a nosotros, por qué yo lo estoy viviendo, por qué a mi familia. Pero indudablemente esto no tiene nada que ver con el que hayamos hecho una buena acción o una mala acción, es simplemente una situación de pandemia. Los requerimientos que ahorita se nos están pidiendo es aislarnos, no es por otra situación ni por cuestiones de culpa, es simplemente porque tenemos que estar aislados. Octavio Paz nos decía que en México hay dos maneras instantáneas para volverte bueno, la enfermedad y la prisión. Esto es decir, si llega a haber un enfermo, evidentemente entramos en un estado en donde nos hace reflexionar y podemos nosotros entender qué es lo que está pasando con nuestra realidad y cuál es nuestro entorno. Además de que en la parte de la prisión, evidentemente también nos hace entrar en un estado de aislamiento y de repensar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Y aquí es donde entra una cuarta crisis de fe, que puede ser religiosa, que puede ser en las instituciones y en el Estado, ya sea religiosa por nuestras creencias y sobre todo en las instituciones y en el Estado porque creemos que se nos está dejando a un lado y no se está haciendo lo humanamente posible para que este aislamiento se pueda recuperar lo antes. Además de que este aislamiento, un paciente lo vive desde la soledad, y esto es literal, no hay marcha atrás. En el caso, pues, cuando esto pasa, el sufrimiento del paciente se vive de una manera muy fuerte y en algunos casos se puede dar la muerte. Y con esta muerte sobreviene una última crisis, porque nos es negado el derecho a procesar la pérdida, es decir, no hay un final. Sabes que fue, pero no sabes cuándo, dónde o cómo o por qué inclusive, porque con nosotros a nivel cultural vivimos la muerte de una manera muy apegada a la persona que fallece. Y esto es desde el acompañamiento tanto espiritual, desde el acompañamiento humano y el poder acompañar a las personas que están perdiendo a sus familias. Ahorita en estos tiempos de coronavirus, eso no se puede hacer. No hay un velatorio, no hay unos oficios, no hay cómo acompañar a las personas porque evidentemente no se está permitido. Es por eso que el gobierno tiene que implementar ciertas estrategias de comunicación. Es decir, en algunos otros países y al parecer ya aquí en México se están implementando videollamadas para que los pacientes puedan tener contacto con sus familiares. Y esto es sano tanto para los que están fuera como para el que está dentro. Y vamos a ver lo que es un poquito la parte de la soledad, en donde el sentimiento de soledad es, para que lo entendamos de una forma muy simple, es un zapato no viene solo, siempre viene en par. Y ese es el sentimiento que nosotros llegamos a sentir cuando experimentamos soledad. Es decir, no hay
no hay una proximidad con el otro, no hay una manera de relacionarse afectivamente con otro. Inclusive podemos llegarnos a sentir poco valorados. Y vivir no solo implica forzosamente padecer aislamiento social ni soledad, porque hay personas que viven solas y evidentemente no tienen una vida activa familiar ni socialmente. Por el contrario, pues algunas personas que viven en compañía se sienten muy solas. Y esto puede pasar en cualquiera de nuestras familias y más en estos tiempos de COVID. ¿Qué efectos tenemos sobre la salud? El primero, pues evidentemente es el aislamiento social y la soledad influye decisivamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Es decir, nos entra el estrés, nos entra la parte del insomnio, nos entra la parte de la agresividad, o sea, hay muchas cosas que van detonando este tipo de situaciones. Y una red social satisfactoria promueve comportamientos y hábitos saludables. Y este sería uno de los tips que tendríamos que hacer. Esto es generar redes de apoyo, de tal forma que si yo me siento triste o si yo no estoy pudiendo con alguna situación física o a nivel emocional o inclusive en cuanto a cuestión de que no tengo para comer, yo debo de crear una red de apoyo en donde yo pueda expresar lo que estoy sintiendo sin temor a sentirme criticado por la otra o por el otro. La soledad, como bien ya lo comentábamos, aumenta el riesgo de sedentarismo, tabaquismo, además de que hay un consumo excesivo de alcohol y de una alimentación inadecuada. Es decir, no estamos comiendo de una forma sana la gran mayoría de nuestra población. En cuanto a esto, pues evidentemente puede haber, por la cantidad y de malos pensamientos, se puede generar una fatiga durante el día, porque es decir, no estamos siendo retroafectivos con nosotros mismos, es decir, no estamos brindándonos apoyo nosotros mismos, quizá no a toda la gente, y eso es una realidad, de pronto no nos dan mensaje o no nos llaman, pero si al final nosotros no tenemos la capacidad para expresar qué estoy sintiendo y qué estoy viviendo, esto es muy importante. Primero es saber qué sentimiento estoy padeciendo, qué es lo que me lo está generando para que yo lo pueda verbalizar. Si yo no verbalizo un sentimiento, esta parte se puede convertir en una parte de soledad excesiva y en cierto malestar. Evidentemente, al generar estos sentimientos, mi estado anímico y mi estado biológico puede decaer, es decir, mis defensas pueden decaer. El profesor Ramón Ubieto explica que existe un primer efecto psicológico que se produce en situaciones de confinamiento debido a una crisis y es la parte de una cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros posiblemente estamos controlando estos sucesos. Cuando como persona consciente, si me están pidiendo que me aísle para evitar un contagio con los demás, siento que estoy manejando una parte de ese proceso de aislamiento. Sin embargo, ya cuando al paso de los días, ya la gran mayoría de nuestro país llevamos más de un mes en aislamiento, se entiende y es lógico que hay gente que no lo pueda hacer por el trabajo o por otro tipo de cuestiones, pero los que tenemos la fortuna de poder estar en casa, pues evidentemente sentimos que tenemos un poquito controlado esta situación. Y pues esto evidentemente se da tanto en atentados terroristas, en una epidemia, en una situación natural. ¿Cuáles serían los derechos de los otros? La otredad es la capacidad de tomar conciencia de la individualidad de sí misma, al tiempo que se respetan las diferencias de quienes son diferentes en nuestras características. Es decir, esto es pensar en los derechos de las otras y de los otros, que implica capacidad de autocrítica, diálogo, respeto e inclusión. No reconocer al otro como igual representa un acto discriminatorio que puede llevar a la violencia. Es decir, por eso durante estos días de pandemia se ha exacerbado la violencia a nivel familiar, padres con hijos y sobre todo esposos con sus parejas o con sus esposas. Entonces, este punto es bien delicado. Lo hemos venido tratando a lo largo de esta semana y de la semana pasada. ¿Qué líneas y qué acciones podemos tomar para evitar este tipo de violencia que se está dando al día de hoy en casa? En situaciones de confinamiento o soledad,
pues evidentemente los grupos en situación de vulnerabilidad son quienes pueden enfrentar mayor violencia. Llámesele gente adulta mayor, llámesele gente con discapacidad, llámesele gente de la población LGBTIQ+, que evidentemente al estar encerrados es cuando sufren una mayor violencia y una mayor opresión. Imagínense a un jovencito gay que no es aceptado por su familia, qué situación tan difícil está llevando en su hogar en estos días. Entonces, evidentemente lo que tendríamos que hacer es, insisto, entablar canales que nos permitan salir de esta situación y de lo que estamos viviendo al día de hoy. El derecho al libre desarrollo de la personalidad y al de la igualdad y la no discriminación son parte importante para respetar la vida de las personas con quienes compartimos espacios y tiempo determinados. Esto es clave. Tenemos que aprender a respetar la diversidad del otro. Puede ser el pensamiento de papá, el pensamiento de mamá, el pensamiento de nuestros hijos, que también es válido, y de hecho es muy válido. O sea, mis hijos no tienen que pensar igual que yo, ni mi pareja tiene que pensar igual que yo, porque entonces, ¿en dónde quedaría la individualidad de la persona? ¿Qué estrategias podemos implementar para vivir este aislamiento de una forma sana? Primero es la responsabilidad, y esto tiene que ser algo muy claro, no solamente debe recaer como una atención primaria, es decir, también tiene que recaer en la familia, tiene que recaer en la comunidad y los servicios sociales de salud pública. Estos tienen un papel preponderante al día de hoy en esta situación. El primer paso, pues evidentemente, es identificar la soledad, las estrategias que se deben de centrar en la causa de los problemas y no en sus manifestaciones. Es decir, ¿qué me está generando a mí esta parte de aislamiento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo puedo expresar para que no me genere una cierta irritabilidad o un cierto problema con los demás que están a mi lado? En este caso, pues evidentemente tiene que haber una intervención individual y comunitaria. Estas intervenciones tendrán que ir encominadas primero a mejorar las habilidades sociales. Otro es promover el soporte social, aumentar las oportunidades para la interacción social y sobre todo actuar sobre los pensamientos que no están bien adaptados. Es decir, desafortunadamente, un ejemplo muy burdo, el suicidio, cómo es que se puede llegar a dar por el mismo sentimiento de soledad y el aislamiento que estamos viviendo al día de hoy. Es importante que nosotros aprendamos a dar soporte y que consigamos que sean ellas las que nos den esa autoayuda y esa autorretroalimentación. Además de que tenemos que aprovechar los recursos comunitarios relacionados con actividades lúdicas, de sociabilidad en las personas. Y aquí en este caso, en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook y en otro tipo de redes, muchos ayuntamientos están estableciendo jornadas en las mañanas de ejercicio, de ayuda psicológica, de terapia, y la idea es nada más buscar, porque evidentemente el Estado está haciendo su parte, pero también nosotros como ciudadanos tendremos que aprender a buscar estas líneas de ayuda y para poder accionar lo que tendríamos que hacer al día de hoy. Y pues bueno, aquí vienen algunos términos que últimamente se han estado mencionando mucho, pero pues al final es lo que nos va a ayudar. O sea, ya lo comentaba yo hace un rato, el mexicano está acostumbrado a siempre estar en compañía del otro, y eso es algo muy característico de nosotros. Entonces, la empatía, la solidaridad, pues está muy de la mano con el respeto de esos derechos humanos. Y bueno, aquí es importante comentar que debe de existir una verdadera red de enlace con todas las organizaciones que se encuentran funcionando en la sociedad para que evidentemente haya un aislamiento vivido desde una forma sana. Y pues bueno, aquí viene lo que es la empatía, que es la capacidad de percibir, compartir o inferir los sentimientos y pensamientos y emociones de los demás. Es decir, ¿qué hago yo, Román, cuando yo me veo frente a un espejo? Veo quién soy, veo qué soy y veo cómo soy. Eso es lo que tendríamos que hacer con el que está a nuestro lado. Eso es lo que tendríamos que hacer con el que está enfrente de nosotros.
vernos a través de un espejo. Y esa es la forma en que tenemos que ser empáticos. Es decir, si mi vecina, si mi papá, si mi hermano, si mi esposa, si mi hijo está reaccionando y está accionando de una forma distinta el aislamiento, ¿qué veo yo? ¿O cómo podría yo ayudarle si yo me pongo en los zapatos de la otra persona? Y es la forma más sana para entender cómo está sintiendo y cómo lo está viviendo la contraparte. Y esa es la parte de la empatía. En cuanto a la solidaridad, pues bueno, es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de otros. Por ejemplo, en situaciones difíciles. El mexicano siempre ha sido solidario. Los que ya brincamos un poquito más allá de los 40, recordamos en el terremoto del 85, cómo el mexicano, sin necesidad de que el gobierno entrara, porque realmente fue algo que entró en un contexto en donde el gobierno no tenía definidos ciertos planes de acción, el que realmente sacó la cara fue el ciudadano. Y eso es ser solidario. ¿Qué puedo ayudar? Y ojo, no con lo que me sobre, sino con lo que yo tengo que dar, o sea, con lo que puedo dar. Y en cuanto lo damos, nosotros podemos sentir cierto grado de satisfacción. Y eso es la parte de dar. Porque de verdad, yo no sé si el día de hoy puedo tener en mi mesa un plato de arroz con frijoles. Y yo no sé si el que está al lado nada más tenga una tortilla. Y sería padre poder compartir y darle al otro de lo que yo tengo, no de lo que me sobra. Pues bueno, vamos a empezar con una serie de conclusiones. Y primero sería el aislamiento, el distanciamiento social y la soledad constituyen fenómenos complejos con múltiples causas. En la vida individual y el desarrollo colectivo de las personas, que deben de ser atendidos como un tema de salud y de derechos humanos. Es decir, la inclusión se tiene que ver desde la parte de los derechos humanos, desde el respeto al otro, desde la idiosincrasia o desde la forma que actúa la otra persona. Los grupos en situaciones de vulnerabilidad, y ojo, esto es muy importante, como niñas, niños y adolescentes, entre otros que ya hace un rato me mencionaba, se encuentran en mayor riesgo de vivir violencia dentro de sus hogares, en situaciones como el aislamiento o el distanciamiento social. Desafortunadamente esto se daba antes y ahora se da con mayor énfasis durante esta pandemia. Las personas que viven en el aislamiento, la soledad, frecuentemente presentan problemas de salud física y psicológica, y esto afecta a su desarrollo. Por lo que es importante planear y ejecutar estrategias múltiples que den solución a estos problemas y que tomen en cuenta los derechos humanos. En situaciones de aislamiento social y soledad, es importante que reconozcamos los derechos de los otros basados en el respeto, el diálogo, la solidaridad y la empatía. Y pues bueno, aquí vienen algunos teléfonos de la Comisión de Derechos Humanos, en donde está nuestra app para que ustedes la puedan descargar. Esto es para que informen y también alerten. No solamente la comisión está entablando estos canales, hay muchas instituciones a nivel gobierno, Estado de México, que tienen estos canales. Y aquí está el de la comisión, en donde estamos las 24 horas del día para poderles atender de una manera oportuna y eficaz. Y pues bueno, quédate en casa y aquí están nuestros números telefónicos y nuestra app para que ustedes puedan comunicarse con nosotros en cualquier momento. Muchas gracias, maestro Román. En este momento vamos a tener una serie de preguntas y respuestas. ¿Estás ahí, Román? Sí. De acuerdo. No, Vamos a tener una serie de preguntas y respuestas en cuanto a la temática proporcionada. También me gustaría aclarar y dar la cordial bienvenida a nuestra compañera, la licenciada Cristina Torres. Ella es psicóloga adscrita a la Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables, en donde bajo la percepción de su perfil psicológico pudiera también generar pues, respuestas que puedan aportar a esta plática. Tenemos aquí una pregunta en la barra de chats de Servando. Él refiere,
pregunta, mejor dicho, ¿cómo podemos hacer conciencia en las personas para que se vuelvan responsables? Ah, desafortunadamente esta enfermedad, mucha gente no está creyendo que exista. No está creyendo que exista y evidentemente eso nos está permitiendo entablar canales nulos de comunicación. Si me permiten, voy a leerles un mensajito que vi el día de ayer que me gustó mucho. Y es muy fuerte y dice, la ignorancia dura hasta que aparece un caso en la familia. Dice, ahí las bromas dejan de ser graciosas, quédate en casa. Y es la realidad, o sea, hasta que no conocemos a alguien, hasta que no pasa cerca de nosotros, entonces empezamos a tomar conciencia. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es hacer más, ser más enfáticos, sobre todo con la gente que no cree. La responsabilidad sí creo que es algo que viene desde casa, que evidentemente nuestros padres nos van brindando, pero sí hay gente que le está costando mucho trabajo hacer caso a las indicaciones tanto de gobierno como ya de nuestras familias, en donde ya han pasado casos de esta enfermedad. Creo que es lo que pudiéramos hacer. No sé si Cristi tuviera alguna otra línea de acción para poder hacer más conciencia, Cristi. Hola, buenas tardes a todos. Pues si bien se ha dicho, la responsabilidad es algo que no se puede tomar de la noche a la mañana. Sabemos que el hecho de que alguien sea responsable, pues lo vamos adquiriendo con el paso del tiempo, con las experiencias que vamos teniendo hasta que nosotros mismos nos hacemos responsables. ¿Cómo podemos hacer conciencia a las demás personas? Pues creo que algo muy importante y esencial, quedarnos en casa. Lamentablemente no podemos estar atrás de las personas para guiarlas y tengan esta responsabilidad que a lo mejor nosotros deseamos para evitar que se alargue un poquito más esta contingencia. Sin embargo, lo esencial es hacernos responsables nosotros, quedarnos en casa y de esta forma seríamos un ejemplo para que los demás puedan tomar conciencia y asimilar la situación por la cual, perdón, estamos viviendo. Muchas gracias. Tenemos otra opinión y es muy importante, interesante lo que nos comenta Ivonne. Opino que es importante seguir fortaleciendo el Programa Nacional de Convivencia Escolar, seguir capacitando a los promotores de convivencia escolar armónica en temas de prevención de salud mental, habilidades socioemocionales, así como contención. Refiere primeros auxilios psicológicos y emocionales. Ay, un segundito, es que se me movió de la barra. Para poder canalizar y apoyar a las comunidades educativas y, por supuesto, fortalecer las redes interinstitucionales. Ok, de hecho, existen varias instituciones las cuales están brindando este apoyo emocional en caso de que te sientas triste, enojado, sientas ansiedad o te preocupe algo, y creo que con esto contestaría varias de las preguntas que están. Existen varias instituciones las cuales, si tienen nota o no sé, Roman, si puedas poner en la pantalla los números telefónicos. Está la línea de vida, la cual está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, el cual es un número gratuito, que sería 800-911-2000. Adicional a esto, tenemos una atención psicológica también por parte del UNAM. Igual está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El número es 55 50 25 08 55. Tenemos también el número de Locatel, el cual es 55 56 58 11 11, el cual está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Un centro de integración juvenil para los jóvenes precisamente en esta crisis. Sabemos que están en plena adolescencia y obviamente el aislamiento les afecta bastante en el aspecto emocional. El número telefónico es 55 52 12 12 12.
Adicional a esto, también tenemos un número telefónico, el cual están intérpretes de lengua de señas mexicanas. No hay que dejar a un lado a las personas con discapacidad. Y aquí sería por medio de videollamadas. Aquí estamos hablando de una persona con discapacidad auditiva. El número telefónico sería 55 54 56 68 69. Al mismo tiempo, también ustedes pueden ingresar a la página de coronavirus.gov.mx en la sección de Cuida tu salud mental. Aquí vienen varios apartados los cuales los pueden apoyar durante este encierro y hablando emocionalmente. Por ahí había otra pregunta en la cual mencionaban que efectivamente no todos cuentan con los recursos a lo mejor de tener internet para poder estar viendo todas estas conferencias que estamos proporcionando a algunas instituciones. Sin embargo, es importante que veamos todo lo que mencionó el maestro Román, la parte de la solidaridad. Estos números telefónicos ustedes los pueden proporcionar a sus conocidos, a familiares que consideren que necesitan esta ayuda, y considero que todas estas instituciones están a la orden, se ponen a la orden precisamente para alguna ayuda emocional. Muchas gracias, Cristi. Comenta Diana Martínez. Buenas tardes, soy docente y tengo un alumno que su familia y él dieron positivo todos a la prueba de COVID. Y quisiera apoyo para saber cómo proporcionarles ayuda psicológica. Mi alumno tiene 5 años. Creo que también esta pregunta iría ligada a la respuesta de toda la información de teléfonos de instituciones que están apoyando, sobre todo en temas de contención emocional y psicológico ante esta situación. Nos comentan cuál es el link para ingresar a esta conferencia a través de YouTube. Esta plática se está brindando de manera exclusiva ahorita a través de Zoom. Sin embargo, se van a estar subiendo todas las que no se han podido transmitir en vivo, esto derivado también de agenda de nuestra unidad de comunicación social, pero pues se van a subir posteriormente. Les mencionaba también en la barra de chats, les hago la cordial invitación de suscribirse al canal de YouTube de la Comisión de Derechos Humanos, activar la campanita en donde se nos notifica en cuanto se suba algún video de esta índole, también todas las campañas que está promoviendo la Comisión de Derechos Humanos. Es información sumamente importante y bueno, qué mejor que tenerla ahí documentada para una futura consulta sobre esta situación. Nos comenta Francisco Navarro. Buenas tardes. ¿Cómo podemos generar la solidaridad cuando mantenemos el aislamiento y las personas que más necesitan ayuda no tienen los recursos necesarios para la comunicación virtual, que fue lo que mencionó mi compañera? Ya se encuentran los números telefónicos en la barra de chats, sobre todo para la atención psicológica. Yo sé muy bien que en estos momentos se requiere mucho de este tipo de atenciones, de canalizaciones para poder generar pues la estabilidad en una salud, de la salud mental, que si bien es cierto no podemos estar a salvo de este virus, pero muchas veces no estamos a salvo de tener la estabilidad emocional que se requiere para enfrentar una situación tan extraordinaria como esta. Comenta Erandi, buenas tardes, agradecer que nos compartan su saber y comentar que sería muy importante que nos pudieran compartir con mayor profundidad estrategias para enfrentar el aislamiento con el objetivo de contar con herramientas que nos permitan realizar el primer acercamiento de un acompañamiento. Ok. Bueno, yo voy a darles un poquito acerca de la organización, qué es lo que tendríamos que hacer, y ahorita Cristi me va a apoyar con la parte de psicología. Primero, lo que tendríamos que hacer en cuanto a estrategias, ahorita traemos todo un desorden en cuanto a horarios, y eso es en general. O sea, en general, si estábamos acostumbrados a levantarnos a las 7 de la mañana o a las 6, ahorita mucha gente se está levantando a las 8, 9 de la mañana, porque evidentemente sus ciclos de sueño se están interrumpiendo. Lo primero que tendríamos que hacer para iniciar nuestra jornada sería poner el despertador. O sea, es decir, nosotros no estamos en una etapa de vacaciones, estamos en horarios laborales. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Una jornada igual, tal cual, como estábamos acostumbrados. En primero sería poner el despertador. Segundo, evitar el síndrome de la pijama. Es decir, que nos levantemos, nos quitemos nuestra camisón o la pijama, meternos a bañar,
o continuar con nuestra actividad, pero no andar todo el bendito día con pijama, porque lejos de que nos aliente y nos despierte, nos da un estado de pereza. El segundo sería separar ambientes, es decir, no importa el tamaño de nuestra casa, lo que importa es que nosotros tengamos un espacio en donde nosotros a partir de las 9 de la mañana podamos trabajar de forma normal, y entre comillas normal, porque evidentemente la situación no es normal, esto es anormal, pero sí debemos de tener un espacio que nos permita estar laborando de una forma puntual. Tendríamos que estar haciendo un poquito de deporte, y esto es lógico, no estamos saliendo a caminar, no estamos subiendo escaleras, estamos llevando una vida sedentaria, entonces hacer unos 20, media hora de deporte para que esto nos ayude a despertar nuestro organismo. Después, continuar con nuestras actividades cotidianas y sobre todo marcarnos objetivos. No sé si ustedes recuerden, cuando estábamos en la secundaria teníamos nuestros horarios de 8 a 9 de la mañana, clase de historia, de 10 a 11, deporte. Así tendríamos que hacer nuestros horarios y es un horario que se tendría que compartir con la familia. Es decir, si yo, mamá, de 8 a 9 voy a preparar el desayuno, hijo, de 8 a 9 tendrá que poner la mesa, hermana tendrá que apoyar, y entre los dos quizás lavar los trastes en lo que yo, mamá, o yo, maestra o maestro, empiezo a preparar mis cosas para poder dar mi clase a las 9 de la mañana. O sea, es decir, empezar a repartir de forma equitativa nuestras actividades del día. El segundo es evitar trabajar a deshoras. Es decir, no vamos a estar trabajando a las 10 de la noche porque lejos de que nos ayude, nos va a sacar de nuestro estado y evidentemente vamos a continuar desestabilizando nuestros horarios. El siguiente es, no uses los descansos para hacer las tareas del hogar. Es decir, si yo voy a tomar clases de 9 a 11 de la mañana y tengo un breve receso de 20 minutos, no lo voy a ocupar para barrer ni para trapear. Es mi descanso y debe de ser respetado para que evidentemente yo pueda tener esas herramientas. El siguiente es, cuida la relación con tus compañeros, ya sea vía WhatsApp, vía Facebook, vía Zoom, las reuniones que ustedes tengan con sus compañeros, o sea, debemos de estar bien. Y evidentemente todo esto tendría que entrar junto con toda mi familia, junto con los que estoy viviendo esta parte de cuarentena. Eso es lo que está recomendando ahorita. Y ya ahorita Cristi va a dar lo que es la parte psicológica de cómo aprender a hacerlo. Ok, gracias. Pues yo únicamente añadiría la parte del control a lo mejor de emociones, la parte de tener ciertos aspectos recreativos en casa, en un solo espacio, a lo mejor en un cuarto o algo improvisado que tengan en casa para tener algún espacio, a lo mejor para estar conviviendo en familia, para tener algunas estrategias y una dinámica familiar. El día de ayer, de hecho, así lo comentan, en una conferencia precisamente con la licenciada Estefanía, veían esta parte de todas las estrategias familiares que pueden realizar, ya sea con los niños o inclusive con la familia en general. El hecho es poder canalizar todo este estrés que está generando el aislamiento. La realidad es que es muy bueno tener un programa de apoyo, como lo mencionaba el maestro Román, para que de esta forma nosotros no perdamos la secuencia de la rutina que teníamos anteriormente. Emocionalmente lo que nos está pegando es eso, adaptarnos a este nuevo aislamiento, a esta nueva rutina que tenemos, porque como seres humanos sabemos que el cambio no es nada fácil. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos a esto? Tener este programa de atención y más que nada tener una dinámica familiar saludable, tener una comunicación asertiva para evitar discusiones, evitar pleitos, evitar la violencia intrafamiliar y de esta forma poder canalizar todo este estrés que tenemos. Efectivamente, muchas gracias. Se encuentra también presente en esta sala la maestra África Medina de el Convive, y ella refiere que para el maestro que pregunta sobre el apoyo psicológico para su alumno, puede comunicarse al Convive al teléfono 800-0164-667, y a la brevedad se van a estar ellos comunicando para otorgar ese apoyo psicológico. Como bien mencionaba mi compañera Cristi, muchas instituciones se encuentran en estos momentos proporcionándolas, y una de ellas es el Convive. Nos comenta Ivonne, el sentimiento de soledad se presenta
a lo largo de la vida por diversas situaciones y tiene diversas funciones, en este caso el COVID-19. Como padres, maestros, ¿qué recursos les podemos dar a los niños y a nosotros mismos para no caer en depresión, angustia o incluso poder gestionar este sentimiento de forma positiva? Ok, Román, ¿quieres decir algo? No, Cristi, primero. Adelante. Ok, bien. La parte del aislamiento, y como lo mencionaba durante la plática el maestro Román, el hecho de la soledad y el hecho de la depresión, estamos hablando de temas muy delicados. Primero, debemos de tener una comunicación asertiva con todos los integrantes de la familia para poder detectar las necesidades y las emociones que ellos están generando. En caso de que nosotros veamos que algo ya está fuera de nuestras manos o ya hay situaciones o actitudes que no están dentro del comportamiento de la persona, es importante comunicarse a los números telefónicos que ya les mencionamos. ¿Por qué? Porque ante este aislamiento las emociones están cambiando al 100%. Y ya necesitamos un especialista, ya necesitamos de alguien que requiere esta atención psicológica, y más hablando de los niños o más hablando de los adolescentes. Si ya intentamos la dinámica familiar, el hecho de no tener una rutina cotidiana, el hecho a lo mejor de estar jugando en familia, realizar dinámicas dentro de familia, y vemos que estas emociones de los niños o adolescentes siguen igual y tienden a tener una depresión o episodios depresivos, es muy importante y a la brevedad necesitamos una atención psicológica. Si bien no la vamos a tener presencial, pero sí podemos tener una orientación a los números telefónicos que ya les proporcionamos de un especialista, de un psicólogo clínico. Estamos hablando de terapeutas que pueden dar la orientación necesaria y certera en cuanto a los niños o adolescentes. Muchas gracias, Cristi. Como bien comenta Pedro Hernández en el chat, buenas tardes. En la conferencia del día de ayer se dieron varias estrategias. Es organizar varias actividades. Efectivamente, el hecho de, y como también nos menciona Pedro Hernández, emocionalmente es tener nuestra mente ocupada. Yo creo que eso es una válvula de escape a lo que pudiéramos nosotros generar cierta tensión durante el día por diversos factores que se estén presentando. Sin embargo, siempre va a llegar la noche, ¿no? Va a llegar el momento en el que vamos a pues, no descargar, sino mejor dicho, a cargar con todas esas preocupaciones que a lo mejor durante el día por las actividades mencionadas o las cotidianas, pues no lo estamos haciendo, pero sí es importante saber cómo crear una válvula de escape para que esa situación no afecte, porque el hecho de afectarnos a nosotros mismos, pues va a afectar, por supuesto, a todos los miembros de la familia. También nos menciona Carolina Austria. Este mensaje va dirigido a la maestra África Medina del Convive, en donde él le solicita algo. Efectivamente, como bien mencionamos, el Convive allí se está dando la contención emocional vía telefónica, y es muy importante porque también la canalización a las instancias correspondientes, en este caso podría ser DIFEM, podría ser la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y pues todas estas instancias, instituciones que pues finalmente estamos dando parte de nuestros servicios, de nuestras actividades por estos medios, siguen trabajando. No olvidemos que la Comisión de Derechos Humanos, independientemente de este tipo de pláticas, de este tipo de actividades a través de estas plataformas, pues sigue trabajando en cuanto a abogado de guardia, en cuanto a los números de atención, en cuanto a, como bien lo mencionaban en la gráfica, a la aplicación en donde ustedes puedan requerir la ayuda que nosotros otorgamos. Nosotros damos asesorías, pero también, por supuesto, hacemos las canalizaciones a las instituciones correspondientes. ¿Algún comentario más que deseen hacer aquí en la barra de chats? Tenemos todavía algunos minutitos, y no, de todas maneras, le vuelvo a dar la palabra a nuestro ponente, a nuestra psicóloga, para aunar algo más. Solamente que sigamos haciendo conciencia, que nos quedemos en casa. De verdad, este virus está haciendo estragos ya en nuestra sociedad, en nuestra población, cada día más cercano a nosotros. Entonces, quedémonos en casa, es lo más sano.
aprendamos a lidiar con nuestros sentimientos, aprendamos a trabajar con lo que estamos sintiendo y con lo que está generando. Y alguien por ahí comentaba algo de los niños. Sí, siempre he creído que a los niños se les tiene que hablar con la verdad. Es decirle, hija, hijo, tenemos que estar aislados porque hay un virus que está haciendo daño en la población y necesitamos que esos recursos estén disponibles para quien realmente lo va a necesitar. Entonces, sí hablar muy claro. Nuestros niños son muy inteligentes y ustedes como maestras y maestros lo saben perfectamente. O sea, ellos captan mucho mejor de lo que a veces nosotros llegamos a entender. O sea, no hablar con mentiras con los niños, no hablar con mentiras con las niñas, porque son muy inteligentes y pueden entenderlo a la perfección y pues bueno, aprender a trabajar con nuestros sentimientos. Gracias. Okay. Adicional a esto, sí me gustaría agregar que es muy importante que toda la información que nosotros proporcionemos, ya sea a la familia o a los alumnos en cuanto al coronavirus, realmente sea de páginas oficiales. No saturarnos de información que no sea necesaria. ¿Por qué? Porque también esto provoca mucho estrés. Mucha información de lo que estamos viviendo y que no sea certera provoca estrés y provoca una psicosis en la familia o en los mismos niños. Es por ello que la información únicamente sea necesaria, sea certera y siempre de fuentes oficiales. Efectivamente, eso es muy importante, el consultar toda la información de fuentes oficiales, porque muchas veces de repente, sobre todo en redes sociales, nos dejamos guiar por datos, por incluso noticias falsas que pueden pues alterar nuestro estado emocional, y eso pues genera una cadena de toda una, pues sí, la descomposición de la estabilidad dentro de la familia. Comenta Adriana Torres, muchas gracias por la información. Es muy importante saber qué hacer en casa para brindar atención y apoyo a nuestros niños, pero me gustaría que nos pudieran compartir qué hacer como primer momento cuando nuestros alumnos se integren a la escuela, de qué manera atender todas sus necesidades de comunicación y regulación de emociones. Ok, de entrada sabemos que el regreso a clases va a ser escalonado, al igual que hablando del ámbito laboral. Toda esta parte debe de haber un programa específico precisamente para los docentes en los cuales tengan que ver toda esta parte de las emociones y cómo explicarles a los niños que a lo mejor no se pueden besar, no se pueden abrazar, no se pueden tomar de las manos. Son situaciones muy complicadas que como docentes deben de tener las herramientas necesarias para proporcionar la información adecuada a los niños. El regreso sí va a ser escalonado, sin embargo, sí se debe de contar con un plan precisamente para tener todo esto a la mano y saber correctamente manejar a los alumnos, hablando más de niños. Si hablamos de adolescentes, pues también es un poco más complicado explicarles esta parte, pero creo que este trabajo también comienza desde casa. Desde casa, ver cuáles son las medidas de regulación que debemos de tener al regreso de las escuelas, igual en el ámbito laboral. Empieza con las familias para la explicación de las medidas preventivas y ya continúa precisamente en la escuela para el manejo de emociones y todas estas prácticas. Efectivamente, nuevamente pues mencionando quien desee la obtención de este material, de los materiales que hemos estado presentando con anterioridad y de los que vamos a estar presentando en fechas próximas, pueden enviar su petición al correo de la Secretaría Ejecutiva. En este momento lo estoy dejando en la barra de chats, para que puedan solicitarlo. Por supuesto, también se van a estar subiendo todas estas pláticas en su momento a nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, agradecer sobre todo el interés y la importancia que le dan ustedes a este tipo de pláticas. Nosotros como Comisión de Derechos Humanos pues nos centramos en eso, en atender las necesidades de la población en cuestión también social, a padres de familia, a los propios alumnos de todos las escuelas de los sectores, me refiero a primaria, secundaria hasta universidad. Entonces, pues sí, es muy importante. En la comisión tenemos vastos materiales, tanto en formato PDF, en la página oficial, en el apartado de publicaciones, en los que ustedes pueden consultar completamente todos nuestros trípticos, material de difusión. En este caso sería a través de PDF, para que ustedes puedan incluso replicarlos a través de WhatsApp, a través de redes sociales. Y pues jamás va a sobrar la información en cuanto a derechos humanos, en cuanto a protección de estos y sobre todo en cuanto a la divulgación, para que nosotros podamos tener las herramientas
y tener el pulso de lo que estamos, en dónde estamos, qué está bien, qué no está bien, en el ejemplo de leer noticias falsas, de crear un ambiente pues tenso dentro de la escuela, dentro de casa, ¿no? Muchas gracias por el espacio y el apoyo que brindan. Nos comenta Rubén Vences, los derechos humanos podrían proporcionar materiales relacionados con esta pandemia y trabajar el estado emocional de los alumnos. Es precisamente lo que se está realizando a través de estas pláticas. El material se podrá estar generando en el transcurso de esta semana, por supuesto consultándolo a través de la página oficial. Pues bueno, me despido a nombre del doctor Jorge Olvera García, nuestro presidente, quien está encargado de impulsar todo este tipo de actividades y sobre todo de campañas que van más allá en el tema de violencia de género, en el tema de violencia a periodistas. Existe muchísima información dentro de los canales de la Comisión de Derechos, dentro de Derechos Humanos, dentro de las redes sociales. Y pues bueno, en este caso nos despedimos. Román, Cristi, ¿desean agregar algo para retomar la palabra yo? Sería muy todo. bien. Muchas Buena gracias. tarde, muchas gracias. Gracias. Y pues Recuerden quedarse en casa. Exactamente. El recordatorio, quédense en casa, échenos la paloma, vamos a cuidarnos entre todos para poder regresar a nuestras actividades lo mejor posible. Un saludo a todos y excelente viernes. La CODEM late por ti.